nombre es Sambiori Grosso de León. Hoy en día le estaremos abarcando lo que es el hipertexto, su evolución, cómo surgió, entre otras cosas. Somos del grupo de herramientas de multimedia. Antes que todo me gustaría abarcar lo que es el hipertexto. Esta viene siendo como una herramienta estructurada no secuencial que permite crear, enlazar o compartir información, ya sea de diversas fuentes de la misma a través de enlaces asociados a ella. Esta es un texto que está vinculado a otra locación en el mismo documento o ya sea diferentes documentos, en la misma computadora o a través de internet. Desde la invención de la impresora, el texto impreso ha tornado como una variante, ya sea libros, folletos, revistas, periódicos, etc. Este ha sido como el vehículo de la información y la cultura. Ni siquiera los medios de audiovisuales han podido como desbancar el poder de la letra impresa, y esta convive con ella con igual o desigualdad ventaja según que el tipo de información trabaje. Desde la aparición del hipertexto, este se ha abierto como puertas al debate sobre los medios que esta abarca. O sea, es decir, como la cuestión si se suele centrar en considerar el hipertexto como un nuevo medio en igualdad de condiciones que los medios antiguos, o sea, los medios tradicionales que se usaban. Pero sin embargo, el hipertexto no es un nuevo medio, o sea, no es un medio antiguo, sino que este viene siendo como una mejora tecnológica con respecto a otros medios, y esta prueba que el hipertexto es más completamente que los medios ambiguos. La hipermedia integra que los medios tradicionales y supone una transformación profunda entre ellos. Al igual que en particular el texto impreso, viendo la que es la ventaja de la tecnología y la impresa, y así añadiendo nuevas funcionalidades a la que esta ofrece. Algunas diferencias que podemos destacar, como las diferencias principales que podríamos destacar entre el texto y el hipertexto, que viene siendo como una transformación tecnológica de texto, el cual era el que se usaba antiguamente. Se podría decir que el texto, a nivel de estructura de información, se puede decir que es secuencial. El hipertexto no es secuencial ni multisecuencial. A nivel de soporte, el texto usa el papel, lo cual usaban antes para imprimir, o sea, la impresora. El hipertexto usa lo que es tecnología electrónica o digital. A nivel de dispositivo de lectura, se puede usar libros, periódicos, revistas. El texto necesita una pantalla o un dispositivo electrónico. A nivel de forma de acceso, el texto es a través de lectura, y el hipertexto a través de un navegador. Hablando sobre lo que es la historia del hipertexto. Bueno, la historia del hipertexto comenzó en 1945, cuando Wagner Bush creó una máquina que permitía el almacenamiento y consulta de microfilm, por llamarlo así, mediante índices asociativos. Este procedimiento permitía desplazarse entre los ítems que había en ese tiempo. Este hombre, Bush, nombró a este invento MEMEX, y fue creada para ayudar a los investigadores y ejecutivos a encontrar la información que estos requerían en ese entonces. Además, permitió la adición de notas marginales y la recuperación de información. También en el año 1965, Ted Nelson mejoró lo ya creado anteriormente por Bush. Ya en el año 1975, Ted Nelson mejoró lo que fue lo ya creado
anteriormente por Butch, junto con este personaje llamado Xanadu, que contenía toda la literatura universal conectada por un simple hecho como si fuese un hipertexto y accesible. Este hipertexto era accesible globalmente. Además, este autor en este mismo año acuñó la palabra hipertexto para todo aquello que se estaba realizando en ese momento. 2 años más tarde, en 1977, entró otro personaje llamado Doug Engelbart, que desarrolló algunas herramientas informáticas que mejoraban lo que ya se había creado anteriormente por Butch y por Nelson. Se trataba de un sistema llamado MLS, Online System. Este hipertexto ya para estos tiempos contenían alrededor de 100.000 ítems de información para ese entonces. Cabe recalcar que a finales de los 70 se creó el primer sistema hipermedia, siendo el pionero en la aplicación multimedia. Casi ya después de 8 años más tarde, en 1985, se elaboró el primer manual de hipertexto para las estaciones de trabajo simbólicas. Este proyecto consistía en lo que era la reconversión de un manual de casi 8.000 folios. Esto lo reconvertía en 10.000 nodos y 25.000 enlaces. Esto se llevó a cabo a mano de Janel Walker en el 1987. Después llegó lo que fue la década de los 90, esto alrededor de los años 1989 y 1991. Nace lo que fue la World Wide Web en el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Este invento se le atribuye a Tim Berners-Lee y por fin pudo hacer accesible la red para todos los usuarios, donde aquí se le puede dominar el primer hipertexto global, por así llamarlo. El último paso de esta historia se dio en el año 1993 con la creación del primer navegador gráfico para la web. En ese tiempo se llamaba NCS. Ya para concluirles, cabe mencionar que Ted Nelson fue el inventor de la palabra hipertexto para dar una definición a lo que viene siendo este tema. Muy buenos días, mi nombre es Taifer David Montero Villa y le voy a estar hablando de los sistemas de hipertexto. Como ya se ha puesto de manifiesto, el concepto de hipertexto presenta cierta ambigüedad, ya que con el mismo término se hace referencia a 3 conceptos totalmente distintos: un modelo teórico de organizar la información, las herramientas de creación, es decir, el software y las aplicaciones utilizadas para la puesta en marcha y desarrollo del sistema, lo que se conoce comúnmente como sistema de gestión de hipertexto, y por último las aplicaciones concretas a que dan lugar esos sistemas de gestión, que son los documentos hipertextuales o hiperdocumentos. Un documento hipertextual puede crearse como un sistema independiente para integrarse en un sistema de red, y también ofrece una posibilidad de presentarse bien como un sistema de lectura en el que el lector o usuario no puede modificar nada a pesar de poder elegir un recorrido propio de lectura o navegación. O bien, puede aparecer como un sistema que permite al lector o usuario no solo escoger su propio modo de lectura o exploración, sino también crear sus propios enlaces y anotaciones. Existen sistemas de edición de hipertexto totalmente cerrados que almacenan la información. Por ejemplo, está un CD-ROM o un DVD de solo lectura, y otros te permiten trasladar esa información a un ordenador o a un servidor en la red. Mientras que existen otros modelos más desarrollados que permiten todas estas funciones y que además hacen posible la apertura del hipertexto en la web. La mayor parte de los documentos hipertextuales que se diseñan en la actualidad y las herramientas para gestionarlos se construyen para su integración en la web. El sistema hipertextual por excelencia es el sistema de la World Wide Web, que es el WWW, basado en el lenguaje HTML, pero existen otros muchos. Por ejemplo, muchos sistemas de edición electrónica o la propia ayuda de Windows utilizan sistemas de hipertexto. También existen hipertextos disponibles en CD-ROOMs, en ordenadores individuales o en pequeñas redes propietarias o intranets. Y hasta hace poco tiempo proliferaban los sistemas de gestión autónomos e independientes que se utilizaban para la elaboración de hipertextos literarios, de los cuales sobreviven unos pocos, tales como lo son el Storyspace
Y en la actualidad, los sistemas de edición de documentos se conocen con el nombre genérico de herramientas de autor, Authoring Tool. Y de estas herramientas, las que tienen funcionalidades hipertextuales, se denominan herramientas de autoría para hipertextos, en inglés Hypertext Authoring. Para distinguirlas de las herramientas of software para crear documentos web, denominadas herramientas de autoría web, web authoring o editores web, en realidad ambas herramientas no son más que programas o software para la creación, generación y edición de documentos con funcionalidades hipertextuales. La diferencia radica en que los primeros no crean documentos en lenguaje HTML, sino en otros formatos distintos, y que los segundos, las herramientas para autoría web, sí crean documentos en HTML, aunque lo cierto es que los límites entre ambos sistemas de gestión a veces son difusos, puesto que muchas herramientas de autor sirven tanto para construir hipertexto fuera de la web como dentro de ella, ya que permiten la conversión de los formatos propios del HTML, ofreciendo así la posibilidad de que el hipertexto pueda integrarse en la World Wide Web. Cuando nos refiramos a los programas informáticos de creación y modificación de hipertextos, es mejor emplear los términos de sistemas de gestión de hipertextos o SGH. Dentro de estos sistemas hay algunos específicos para generar y gestionar estos hipertextos. Sin embargo, otros muchos de estos sistemas son con otras funcionalidades distintas. Estos se adaptan para posibilitar la edición hipertextual, como es el caso de la mayoría de los procesadores de texto actuales, que permiten la inclusión de enlaces hipertextuales, dígase Word, PowerPoint, etc. En cuanto a la plasmación concreta de la utilización de la tecnología hipertextual en un documento digital, lo correcto sería hablar del documento hipertextual y, con más rigor aún, utilizar el término de hiperdocumento. Si nos referimos a documentos que forman parte de una red hipertextual concreta, otra función terminológica muy habitual sería utilizar la voz del documento digital como sinónimo de documento hipertextual. Si bien todos los documentos hipertextuales son digitales, precisan de la tecnología informática y de los bytes, no sugieren o no sucede lo contrario, que es posible con un documento digital que no sea hipertextual. Enlaces elaborados con un procesador de texto o una hoja de cálculo adicional a la hoja en la que estamos trabajando o el documento digital en el que estamos trabajando. Estos documentos hipertextuales pueden darse en entornos cerrados, esto es decir, que pueden ser creados, modificados y consultados en un sistema de hipertextos independiente, por lo que solo es posible visualizarlos, crearlos y modificarlos si tenemos ese programa en nuestro ordenador o formamos parte de una intranet que conecte con este tipo de herramientas. Pueden darse también en un entorno abierto, como sucede con dichos documentos si se integran a la web. En el contexto tecnológico de la web y de la red, un hiperdocumento se identifica con un lugar web, también llamado website o sitio web, y estas herramientas que contienen estos sitios web sirven para gestionar el documento. Algunas web permiten que estos editores como HTML, permiten acceso a los editores de HTML y los navegadores. Estos facilitan la edición del documento y gestionan también el documento en sí.